Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto volver a estar en este espacio con ustedes. Hoy, como todos los viernes, el Libro Club Comunidad de la Memoria tiene una invitada de lujo y ella es Claudia Chávez. En la conducción, en esta ocasión, estamos Carla Constantino, Gloria Romero, que les invitamos a permanecer con nosotros, con nosotras, a participar y pues a que sepamos ya de entrada un poco más de nuestra invitada. Y por eso mismo, pues invito a Carla a que nos hable un poco más de ella. Carla, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, Gloria, muchas gracias. Contenta como cada viernes de estar aquí contigo y con todas las personas que nos escuchan y sobre todo, sí, con nuestros invitados. Entonces voy a darles a conocer algunas características, bueno, no características, las actividades que ha realizado Claudia, ¿sí? Y bueno, vamos a decir que Claudia Chávez, ¿sí? Que su nombre completo es Claudia Graciela Chávez Baltasar, ¿sí? Mejor conocida como Claudia Chávez, es licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y su trabajo de titulación, denominado Teatro Terapia, que es una experiencia con grupos de ancianos, le ha permitido explorar el impacto que las artes escénicas pueden ejercer en la vida de diversos grupos sociales y en particular con la llamada tercera edad. Además, también es docente, tutora, investigadora del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, que nosotros lo conocemos como IEMS, desde 2004. Es narradora oral escénica, miembro del taller permanente de FINO, Foro Internacional de Narración Oral, Asociación Civil. Actualmente imparte las asignaturas de Lengua y Literatura y la materia optativa de Artes Escénicas. Ha dirigido pastorelas y diversas obras con las que habitualmente participa en los encuentros de artes escénicas y festivales de invierno, organizados por el equipo interdisciplinario de investigaciones escénicas del IEMS. Y entonces damos la bienvenida a nuestra invitada, Claudia Chávez. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carla, Gloria, por la invitación. Y bueno, espero que sea una tarde productiva, una tarde de cuentos. Voy a comenzar con una narración que se llama El oso. Esta es la historia de un rey, de un sastre y de un oso. Hace mucho, el rey, cuyo único amigo era un oso, se encontró con que el abrigo favorito que pensaba ponerse no tenía un botón. El rey era de corazón oscuro. Se puso furioso al no encontrar un botón en su abrigo favorito. Así que gritó, se puso furioso y quiso que inmediatamente trajeran al culpable de aquello, al sastre que había hecho aquella atrocidad. El sastre muy tranquilo estaba en su casa cuando de repente recibió la visita de dos guardias. Lo tomaron, lo arrancaron de su familia y lo llevaron frente al rey. Ya frente al rey, le explicaba que había sido sin querer, pero el rey no entendió y dijo que inmediatamente le cortaran la cabeza. Lo llevaron al calabozo y en el calabozo el sastre suspiraba
y de repente dijo: ¡ay, pobre rey! ¡Ay, pobre oso! Uno de los guardias que alcanzó a escucharlo va y le pregunta que por qué dice que pobre rey y que pobre oso, si el que va a perder la cabeza en unos momentos será él. El sastre le dice que, bueno, pues que él viene de una familia de tanto abolengo, de una familia que enseña a hablar a los osos, pero que él es el último que tiene esos conocimientos. Él es el último que queda con estas enseñanzas. Y que lamentablemente, ahora que le corten la cabeza, pues el oso del rey perderá la única oportunidad que tiene para aprender a hablar. El guardia, creyendo que tiene una información muy importante, va corriendo a donde el rey y le dice lo que el sastre le acaba de contar. El rey que tanto ama a su oso, a su único amigo, hace que traigan al sastre a su presencia y le exige, le pide que en ese momento enseñe a hablar a su oso. El sastre suspira y moviendo la cabeza le dice que para enseñar a hablar a un oso, lo primero que se necesita es tiempo. Y tiempo es algo que desafortunadamente él, pues, ya no tiene. El rey comienza a perder los estribos y le dice que cuánto tiempo necesita para enseñar a hablar a su oso. Y el sastre, calculando, le dice que bueno, pues poniéndonos optimistas, y si el oso muestra disposición para aprender a hablar, si le echa ganas, pues no sé, a lo mejor en unos 2 años. El rey inmediatamente le dice que tiene que empezar en este momento. Y el sastre, otra vez, pues alzando los hombros y moviendo la cabeza, le dice que pues si él se va a dedicar a enseñar a hablar al oso, su familia, ¿qué va a hacer? Ya que él es el único sostén económico de su familia. Y pues si él se va a dedicar a esto, pues ahora su familia, ¿de qué va a vivir? El rey, comenzando a desesperarse un poco, le dice que inmediatamente lleven a la familia del sastre toda la manutención que necesiten. Y durante estos 2 años, toda la educación, la comida y todo lo que necesite la familia del sastre correrá a cargo del rey. Y unos momentos después, el sastre llega a su casa y llega cargado de regalos para todos. Y llega tan contento, pero se da cuenta que su mujer está llorando. Su mujer creía que ya le iban a cortar la cabeza. Cuando lo ve bajar y con regalos para todos, le pregunta que qué ha pasado. El sastre, muy tranquilo, le cuenta todo lo que hizo. La mujer, de la cara del llanto, pasó a la cara de sorpresa y después a la cara de preocupación, y le dice al sastre que cómo ha podido decirle eso al rey, que cómo espera hacer hablar al oso. Él que ni siquiera ha visto nunca un oso de cerca. Pero el sastre muy tranquilo le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué te preocupas? Hace unas horas yo iba a perder la cabeza
Y ahora por lo menos tengo 2 años. Y en 2 años pueden pasar tantas cosas. En 2 años, a lo mejor se muere el rey. En 2 años, a lo mejor me muero yo. Y lo más importante, en 2 años, a lo mejor el oso habla. Ay, bravo. Sí, bravo, bravo, bravo. Felicidades. Pues el mundo de la narración con muchísimas cosas que de pronto no son muy conocidas y que precisamente de eso queremos enterarnos hoy. Y por eso la primera pregunta que te hacemos, Claudia, es, ¿qué es para ti la narración oral? Ay, Gloria, para mí la narración oral yo la descubrí hace como unos 30 años. Yo fui a una función en un teatro donde, por cierto, no sé por qué, llegamos bien poquitas personas, éramos como 6, 7 personas, te juro, y era un narrador cubano que fue el que trajo a ciertas personas, digamos, con esta técnica de la narración oral, el maestro Francisco Garzón Céspedes, como les digo, de origen cubano. Después él tenía aquí una alumna que hizo una mujer, María Eugenia, recuérdame, La Tucita, ¿recuerdan? La Tucita, María Eugenia, ¿su apellido? Ay, no me acuerdo ahorita. Se me fue ahorita el nombre. Bueno, es esta actriz que hace en las películas de Pedro Infante, la Tucita. Desde luego ya era una mujer, incluso era funcionaria por ahí en Monterrey. Y ella tomó el curso con Francisco Garzón Céspedes. Y yo fui a una función donde ella contó cuentos y me enamoré de escucharlo, porque muchas veces uno cree que como que los cuentos nada más son para niños, y no, a los adultos nos encanta que nos cuenten historias, ¿no? Y entonces escuché a esta actriz, escuché del mismo maestro Garzón Céspedes y me enamoré. Entonces es una actividad que a mí, aparte de esta carrera, ¿no?, que llevamos de literatura y que nosotras como docentes ejercemos, esto de escuchar cuentos para mí es un placer, es un goce. Yo disfruto mucho de ir a las funciones de narración oral escénica y bueno, ahora como parte de esta asociación de FINO, escuchar a mis compañeros, ¿no? Y bueno, es algo que disfruto mucho, me gusta mucho, no lo hago de manera profesional. Yo digo que no es profesional porque yo no cobro por contar cuentos, ¿no? No vivo, digamos, como una actividad como otras personas, sino lo hago porque me gusta, porque me apasiona, porque me conmueve escuchar historias, ¿no? Entonces, para mí la narración oral escénica es parte de mi vida, pero es ese gozo de escuchar cuentos. Claudia, creo que se llama María Eugenia Llamas. Ah, sí. ¿Sí? Sí, María Eugenia Llamas. Okay. Sí, que falleció hace poco, por cierto, María Eugenia Llamas, pero era muy buena narradora oral escénica. Y bueno, te digo, fueron los primeros que yo conocí, pero bueno, ya desde luego con el tiempo he conocido maravillosos narradores, bueno, mis maestros, que son Armando Trejo y Rubén Corbet, a quienes admiro mucho, pero bueno, todo el tiempo hay personas que se van haciendo narradores y no, yo disfruto muchísimo, disfruto contar, pero disfruto mucho escuchar. Sí, a mí me pasa igual. Yo soy más chismosilla
me gusta mucho más mirar que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, Claudia, entonces, ya nos dijiste un poco sobre la pregunta que te voy a hacer, ya no las contestaste un poco. De todas maneras, te la hago y a ver qué más nos puedes complementar. ¿Cuándo decidiste convertirte en narradora oral? ¿Y qué tuviste que hacer para lograrlo? Bueno, pues te voy a contar que más que un esfuerzo físico, para mí fue un esfuerzo psicológico convertirme, animarme. Antes de empezar ahorita la entrevista les decía yo, pues estaba nerviosa. Yo cuando va a empezar un curso, bueno, que damos clases, cuando va a empezar un curso, no sé si a ustedes les pase, pero yo me pongo nerviosa. Bueno, ahora que son en línea, pero cuando son presenciales, el primer día que voy a un salón a conocer a mi grupo, me pongo nerviosa. O sea, yo explico muchas veces a los estudiantes, ustedes están nerviosos porque son nuevos en la clase, cuando entran a la prepa, pero uno como profesor, o sea, es un nervio bonito, ¿no? La gente que hacemos teatro, antes de que se abra el telón, estás nervioso. Entonces, este nervio, esta ganita de hacer las cosas, pues muchas veces nos mueve. Yo después de que vi estas narraciones, yo lo quise hacer y me acuerdo que en aquel entonces, les estoy diciendo que fue hace muchos años, fue hace como 30 años, me acuerdo que en la salida del teatro decían que dejara uno sus datos para que te siguieran mandando información. Bueno, pues les cuento que como no había ni siquiera internet ni nada, te mandaban la invitación por correo. O sea, te mandaban a decir cuándo iban a hacer las funciones y tal. Y yo siempre decía, ay, voy a meter, después me mandaban información para los cursos que daban, ¿no? Los organizadores daban cursos y decían, si tú quieres contar y todo, y yo siempre decía, sí me voy a inscribir, y no me inscribía, y pasaron 1 año, 2 años, 3 años, pasaron como 10 años, hasta que en una ocasión dije, no, ahora sí me voy a animar, y entonces vi el teléfono, tomé el teléfono, hablé, me inscribí. Y ayer que estaba pensando en esto, me estaba acordando, fíjense que justo cuando tomé el primer curso, fue como por estas fechas, como por octubre, noviembre, pero de hace 18 años. Y me acuerdo porque fue justo cuando también estaba tomando el curso de inducción para entrar al IEMS. Incluso la primera vez que tenía yo cuando acabas el curso, haces un curso para la narración oral escénica, haces un curso como de 2 o 3 semanas, no diario, sino, haz de cuenta, un miércoles, luego el viernes, pero le dan espacios como para que vayas madurando los ejercicios. Y justo el día que yo tenía ya una presentación como mi graduación, digamos, del pequeño curso de narración, coincidía con una tarde del curso de inducción que yo estaba tomando para entrar al IEMS, ¿no? Wow. Que ya estaba en mi proceso de selección. Me acuerdo mucho que tuve que pedir en el curso del IEMS permiso para ausentarme unos minutos antes de que acabara, porque corrí al teatro donde iba a ser como mi graduación de la narración. Y entonces esta actividad del IEMS como maestra y mi actividad como narradora casi comenzó al mismo tiempo. Y bueno, pues así ingresé. En aquel entonces empezábamos, yo tomé el curso y mi primera función, que también es una anécdota que cuento con mucho cariño, porque también coincidió con otra cosa. Coincidió que cuando empecé a trabajar en el IEMS, empecé como narradora, supe que iba a ser mamá por primera vez. Y entonces estaba yo como con unos 4 meses de embarazo cuando me invitaban a contar, y eso se lo cuento ahora a mi hijo, que pues que iba yo con mi niño en la pancita y iba a contar. Tengo esas anécdotas bonitas
de aquel tiempo, y en aquel entonces contábamos en el Museo de la Casa de Carranza, que es por ahí por la Embajada Norteamericana, en la calle de Amazonas, está la casa donde vivió unos meses Venustiano Carranza, y tiene un teatrito atrás muy, muy bonito, un auditorio donde pues se organizan contadas de cuentos, ¿no? Qué interesante, así que fue como un parteaguas que se dio en Sí, muchos aspectos y que definieron un sí, montón de Gloria. cosas en tu vida. Qué bien. Y siguiendo por esta parte de la preparación que se hace para convertirse en narrador o en narradora, eh, ¿podrías comentarnos si existen diferentes técnicas o escuelas dentro de la narración oral? Si tú sigues alguna, y podrías además después de tu respuesta deleitarnos con otra narración, Claudia, por favor. Sí, Gloria, mira, pues yo, como les comento, ese fue como mi caminito que yo seguí. Yo conocí, eh, ay, por ahí me están comentando, uno de mis exalumnos que me conoció cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo, así es. Y les cuento que yo conocí al maestro Armando Trejo, que él fue discípulo muchos años de aquel maestro que les cuento, de Francisco Garzón Céspedes, y yo sigo como esa línea, ¿no? Yo pertenezco a este Foro Internacional de Narración Oral, y sí tienen como sus patrones, como sus técnicas, que ahorita más o menos les cuento cómo se monta, decimos, cómo se hace el montaje de un cuento. Y posteriormente he conocido a otras personas que cuentan cuentos de manera diferente. No conozco las técnicas, nunca he tomado otros cursos. Tomé ese curso, como les cuento, ese curso inicial hace 18 años, que es el curso básico, que en un momento les cuento más o menos cómo, en qué consiste. Y después voy a un taller que se le llama taller permanente. Y entonces nos reunimos, ¿no? Con cierta periodicidad, y los estudiantes vamos, contamos una historia, digo, yo quiero contar esta, la cuento, y los demás en el taller te critican o te hacen comentarios para mejorar tu cuento. Entonces cuentas tu cuento a tus compañeros, y no solo el profesor, sino tus compañeros te hacen comentarios, como todos tienen más o menos las mismas experiencias, te dicen, no, pues quítale esto, ponle esto. Digamos que en este taller permanente uno lo que hace es ir haciendo un repertorio. Yo, también por la cuestión de ser mamá, después vivía yo en un lugar bien alejado, que no me permitía ir mucho al taller. Mi repertorio, digamos, y como además yo, como les digo hace rato, yo no me dedico profesionalmente a contar, sino que cuento ocasionalmente cuentos, no tengo un repertorio tan amplio, pero sí bien consentido. Y este repertorio, aunque no es muy amplio, me invitaban de repente a contar, y le decía yo, es que pues nada más me sé los mismos que ya se saben. Y una vez a un compañero le dije, es que me da pena porque ya no he preparado más cuentos. Tengo los mismos, y me dijo algunas palabras bien sabias. Me dijo, pero es que cada que lo cuentas diferente, porque es como el teatro, ¿no, Carlita? Tú sabes, cada que das una función, nunca es igual. Siempre que das una función, aunque sea el mismo texto, nunca va a ser igual, porque es lo maravilloso de hacer algo en vivo, que lo estás haciendo en el momento, ¿no? Te reinventas cada vez. Entonces dije, ya con toda confianza iba a contar. Nada menos, ahora el día 2 de noviembre, una amiga me invitó a contar cuentos a su librería, y mi hijo me dijo precisamente, ¿y qué cuento vas a contar? Y le dije cuál iba a contar, y me hizo un chiste, me dijo, la vieja confiable, porque es un cuento que cuento mucho, porque me gusta mucho, ¿no? Y ya lo tengo, pero hasta en la piel ese cuento, que es precisamente uno que voy a contar, pero hasta el final.
Y bueno, un poquito hablando de la técnica de preparar cuentos, de esta técnica que yo conozco, que es la única que yo conozco, es que tú lees una historia y después te la apropias. ¿Cómo es esto? Tú haces como una especie de esquema de lo que tú quieres decir. Hay una pequeña dificultad a veces cuando uno quiere montar un cuento, y es que tú te enamoras de las palabras del autor y te enamoras tanto que quieres decir las mismas palabras, y entonces contar un cuento no es decirlo de memoria. Cuando yo cuento un cuento no lo estoy diciendo de memoria, porque si yo digo de memoria un cuento, pues sería como estar recitando algo, ¿no? Decirlo de memoria y recitarlo, y no. Lo que hace un narrador es recrear el cuento, tomar las palabras que el autor ya puso, ¿no? Por escrito, que ya tiene su propia y su maravillosa forma de decirlo, y tú hacerlo tuyo. Yo hace como unos 2 o 3 años, hay un cuento que me gusta mucho de Gabriel García Márquez que se llama El ahogado más hermoso del mundo, y me costó un poco de trabajo porque yo amo ese cuento, me gusta muchísimo, me impacta mucho ciertas partes, pero no lo podía decir completo, y además no lo podía decir ni siquiera en el orden exacto en el que lo dice el autor, sino que tú tienes que buscar tus propios recursos y tomas como la esencia, como la carnita de cada cuento, y tú lo dices con tus palabras, lo dices con tus gestos. En este curso básico de narración oral, bueno, te enseñan cómo utilizar los gestos. Hay algo bien curioso que les voy a decir de esta técnica, es que, por ejemplo, cuando escoges un cuento, no se puede contar o no se debería de contar un cuento en primera persona. Y entonces cuando encuentras un cuento que te gusta mucho, pero que está en primera persona, es difícil. ¿Por qué? Porque entonces tú estás contando el cuento y lo quieres contar como si tú fueras el personaje, y tú no eres el personaje porque no estás haciendo actuación, no estás haciendo teatro, estás tratando de evocar la imaginación del espectador con tus palabras. Entonces, cuando encuentras un cuento en primera persona, lo que tienes que hacer, de ser posible, es trasladarlo a la tercera persona, y entonces ya haces una disociación del narrador con la historia. Porque ¿qué pasa si cuentas en primera persona? Decía mi maestro, es como si te echaras las palabras encima, ¿no? Como si tú lo estuvieras diciendo por ti. Y entonces como que sería otro género, ¿no? Otro tipo de narración. Pero esta técnica que yo sigo es un poco como esta legendaria actividad de los chamanes, de los juglares, que en los grupos sociales hacen que el espectador sueñe, que el espectador se imagine, ¿no? Y bueno, pues eso sería un poquito la técnica que se sigue. Tú tomas un cuento, como que lo examinas, lo disecas, le pones pincitas y vas escogiendo lo que te gusta y lo haces tuyo, ¿no? Y lo practicas y dices, no, estas palabras no, estas palabras sí, pero tú lo dices con tus palabras. Claro que retomas las palabras del autor, pero no tienes que decir de memoria el cuento. Cuando yo cuento un cuento, no estoy diciéndolo de memoria, lo estoy diciendo como yo lo monté, como yo lo imaginé, y puedes incluso cambiar algunas cosas respetando la idea original del cuento, nada más. Bueno, y les voy a contar que la primera vez que quise contar en mi taller, hay una escritora que me gusta muchísimo, que es Isabel Allende, de Chile. Y hay un cuento bien bonito de Isabel Allende, que viene en su libro de los cuentos de Eva Luna. El cuento se llama Dos palabras, y es un cuento que yo amo profundamente. Me gusta muchísimo el cuento. ¿Y saben cuántas veces lo he contado? Nunca.
Nunca lo he podido contar. Lo conté en mi... Bueno, haces el curso, digamos que haces una clase, haces otra clase, los maestros te dan técnicas, haces práctica y durante esos días o 2 semanas que dura el curso, tú vas preparando tu historia y el último día del curso cada quien pasa y le practica su cuento, dice el cuento que preparó. Pues yo aquella vez, les digo hace más de 18 años, conté ese cuento en mi graduación, digamos, de mi taller. Conté el cuento y el cuento era bastante largo. O sea, yo hice una versión como de 20 minutos. Y entonces la crítica, digamos, que me hicieron mis maestros, mis compañeros, es que era muy largo. Que incluso ese cuento ellos ya lo habían visto, porque además es curioso, el mismo cuento contado por diferentes narradores es distinto. Cada quien lo cuenta a su modo, aunque sea el mismo cuento. Y me dijeron, ¿sabes qué? En España hay una chica que cuenta ese mismo cuento y lo cuenta en 6 minutos. Y yo, ay, ¿cómo le hizo? ¿Qué le quitó? ¿No? O sea, es que me gusta tanto el cuento que yo quería contar muchos detalles. Y bueno, me dijeron, ¿sabes qué? Pues sí está bonito y todo, pero pues tienes que seguirlo trabajando, hacer una versión un poco más ágil, ¿no? Un poco, bueno, me dieron ahí consejos técnicos, digamos. Entonces me dijeron, para el próximo mes va a haber una función en donde van a contar todos los egresados del curso, pero te sugerimos que cuentes cuentos más cortitos, ¿no? Entonces hay una antología de cuentos breves que por ahí conocerán ustedes, que se llama El Libro de la Imaginación, una compilación de Edmundo Valadez, y es un cuento que yo uso mucho incluso en mis clases porque trae cuentos breves y bien bonitos. Y entonces me dijeron, pues puedes tomar de ahí para que narres, porque el otro cuento como que le falta madurez. Y es un cuento que está ahí, el de 2 palabras de Isabel Allende, lo tengo preparando 18 años. Espero que pronto lo pueda contar en alguna función, y lo pueda contar como quiero, ¿no? Después de eso lo sigo leyendo y leyendo, pero nunca lo he contado. Y entonces, a continuación, les voy a contar 4 narraciones muy breves, que fueron aquellas con las que yo empecé a narrar, que no las cuento tanto, pero las utilicé precisamente porque son muy breves. Las 4 las podemos encontrar en este libro de la imaginación, compilado por Edmundo Valadez. Voy a contar las 4 así seguiditas, nada más divididas por una pequeña pausa para que ustedes vean la diferencia, pero son 4 narraciones muy, muy breves. Cuando el emperador murió, en lo más profundo del palacio imperial, nadie se dio cuenta. Únicamente el primer ministro lo supo. Pero el primer ministro era ambicioso y él aspiraba a estar en el trono. De modo que cuando el emperador murió, él no le dijo nada a nadie y lo escondió. Mientras tanto, él comenzó a gobernar. Y así transcurrió un año en el que él estuvo gobernando. Y fue un año de increíble prosperidad y riqueza para todo el imperio. Transcurrido ese año, muy satisfecho, se decidió a hablar con el pueblo. Y entonces les explicó, miren, durante un año un muerto ha estado sentado en el trono. Así que creo que soy merecedor al trono. Y el pueblo muy complacido, pues lo sentó en el trono. Pero después, para que la prosperidad y la riqueza en el reino continuaran, pues lo mató. Una mujer vestida completamente de negro,
lloraba junto a una tumba. Un forastero que pasa le dice que no se preocupe, que quizás habrá en algún otro lugar, en algún lugar, habrá otro hombre, además de su marido, que todavía pueda hacerla feliz. Pero ella, desconsolada, le dice, sí, lo había, pero esta es su tumba. Fabián, está dispuesto que mueras cuando escuches la palabra sangolotino. ¿Sangolotino? Dice Fabián, y muere. Un hombre vestido completamente de negro entra al consultorio. Va a ver al psicoanalista y le explica que cree que tiene problemas de personalidad dividida. El médico lo escucha, anota en su libreta. Y así pasa una hora con preguntas cortas y respuestas largas. Ya más tranquilo, el hombre vestido de negro sale a la calle y afuera lo está esperando otro hombre vestido completamente de blanco, que le pregunta que qué pasó, que si resolvió sus dudas. Y ya más tranquilo, mueve la cabeza y los dos se alejan lentamente para convertirse a lo lejos en un solo hombre de color gris. Tu micro, Carlita, está cerrada. Siempre me pasa eso. Por más que pongo atención, no lo logro. Oye, pequeños, pero están súper concentrados, ¿no? Es como este género que también se trabaja en la literatura de que se llama microficción, ¿no? Exactamente. Entonces, a mí me gusta mucho la microficción porque, bueno, para trabajar con los estudiantes, precisamente por todo el trabajo que tienen que hacer de síntesis, ¿sí? Y de lograr precisamente que el conflicto quede reflejado en tan pocas palabras, ¿no? Entonces, así sí, es. Muy interesante. Esta es la de Sangolotino. Ay. Es el más corto, ¿no? Es muy chiquito. Sí. Bueno, creo que a mí me toca la siguiente pregunta, ¿verdad, Gloria? Sí. Bueno. Sí, así. ¿Y cuál es, Gloria? La pregunta número 4. Sí, porque yo estoy acá tan concentrada que ya perdí la atención de lo que estábamos haciendo. Bueno, aquí es una duda que yo tengo y que pues me gustaría ver si tú nos puedes ayudar a empezar a diferenciar estos conceptos, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia que encuentras tú entre la lectura en voz alta, la mediación lectora, la narración oral y la actuación? Sí, aunque como te decía hace rato, ya nos dice algunas respuestas, pero bueno, ¿en qué más puedes profundizar? Gracias, Sí, Clau. sí, Carlita, mira, pues la narración oral, y esto incluso se habla cuando te dan el curso básico, para que no confunda uno, ¿no? Precisamente la narración oral, no estás recitando el cuento, no lo estás recitando de memoria, no lo estás leyendo, y no es teatro porque no lo estás actuando, ¿no?
eso, bueno, en esta narración, en este curso, como que te lo aclaran. En esta técnica habrá otras técnicas. Yo conozco otros narradores. Hay un narrador que yo admiro mucho, que es Mario Iván Martínez. Quizás lo hayan visto. Bueno, él es actor, es cantante profesional. Tiene, o no sé si tenía un grupo de música, como música medieval, creo, una cosa así, canta precioso, pero él cuenta sus cuentos y él se disfraza de los personajes. Incluso yo he visto cuentos donde sacan títeres, ¿no? Y están contando, sacan títeres, ellos se disfrazan. Entonces, si yo estoy contando, yo me disfrazo de un personaje y cuento la historia. Esas son otras técnicas y son válidas, pero en el caso de la línea que yo sigo, ocurre algo bien bonito. Casi siempre los narradores salen vestidos todos de negro. Y no es que sea uno como de una secta o algo, sino que se acostumbra por la siguiente cuestión técnica. Tú te vistes todo de negro para que tú como que desapareces y lo que surja, lo que brille, sea tu historia, que ya ni siquiera es la historia del autor, es la tuya, la que tú hiciste. Yo he ido, pues les digo que tengo como 18 años con esta actividad, llevo a mis hijos muy seguido, voy con mi familia, y fíjense que hay veces que salimos de la función y platicamos cuál cuento te gustó más, y no se acuerda a veces uno muy bien del narrador. Te acuerdas muy bien de la historia y dices, es que me gusta, y empiezas a contar la historia, ¿no? Me gustó la parte donde ta. No dices el narrador que era así, el narrador, no, como que te acuerdas más de la historia. Y yo siento que esa es una bondad, digamos, de esta técnica, que uno no actúa los cuentos, no te disfrazas, no sacas elementos distractores. Bueno, les voy a contar una cosa. Incluso yo tengo una compañera que tiene muchos años en esto, que yo admiro mucho, y ella canta precioso, pero normalmente nos dicen que no mezclemos, o sea, no puedes salir y cantar, porque estás contando un cuento, no es para que luzcas tu voz. Ella, se llama Sara Trejo, canta precioso, pero ella ya como que ya se le da permiso por los años de maestría que tiene, pero no se trata de que salgas a lucir tu voz, sino de que salgas les decía yo, a enamorar con la imaginación a los espectadores, ¿no? No es tanto de que te luzcas tú, sino de que llegue tu historia, llegue a alguien. Yo me acuerdo todavía con mucha claridad de cuentos que escuché hace 15 años, y me acuerdo mucho el impacto que tuvieron en mí los cuentos, lo que me conmovieron, y ya ni siquiera me acuerdo muy bien del nombre del narrador o del narrador. Entonces, esa actividad es, pues les decía yo, es muy interesante porque, como que te desapareces, ¿no? Y lo que surge es el cuento. La actuación, bueno, pues es otra cosa, tú ensayas un personaje, ¿no? Por mucha improvisación que realices en una obra de teatro, tú estás siguiendo un guión y estás respetando la dirección o el trazo escénico del director. Estás haciendo un trabajo de montaje escénico, ¿no? Y bueno, pues con tus compañeros y demás. La lectura en voz alta, que es algo que yo practico mucho, sobre todo cuando hacemos clases presenciales. Cuando doy literatura 1, me encanta estar leyendo y leyendo en voz alta, porque, bueno, pues yo tengo la firme convicción de que también nos llega por el oído la literatura, ¿no? Entonces, somos buenos lectores de oído. Y nuestros estudiantes, yo todo el primer semestre en literatura 1, les digo, es que a veces nada más con que me estén escuchando, para mí ya están cumpliendo en la clase, con que me pongan atención y escuchen. Ahora los chicos que además andan bien acelerados y todo es un video, luego esta nueva tendencia de los videos cortos, que ya ni siquiera te ves un video de 5 minutos, son videos de 30 segundos y van uno tras otro, uno tras otro. Entonces, esta condición un poquito
audiovisual, nos hace que pongamos a veces menos atención a lo que escuchamos. Y lo que nos llega por el oído nos evoca la memoria, nos evoca la imaginación, y por eso a mí la lectura en voz alta me gusta. Les voy a decir un ejercicio que hice hace unas semanas. Les contaba de este cuento del ahogado más hermoso del mundo. Lo leímos en la clase, ¿sí? O sea, sí, literalmente, como no es muy largo, lo fuimos leyendo pedacito a pedacito los estudiantes y yo en la clase por videollamada, ¿no? Y lo fuimos leyendo. Ya que lo terminamos de leer, entonces les dejé como actividad asincrónica, ¿no? En su casa, ya después, ellos que escucharan un audiolibro que yo encontré, que como tal, el audiolibro era una lectura en voz alta, ¿no? Era una lectura literal del cuento. Entonces ellos llevaron a cabo eso. Y después me hicieron, bueno, me contestaron algunas preguntas, pero me di cuenta que no habían entendido algunas partes del cuento. Algunas partes no, como que se les iba, ¿no? Porque, bueno, pues tiene su dificultad. Y entonces les puse el video, hay un video por ahí que en una función yo conté este cuento y está el video que dura como 4 minutos, 5 minutos, y les puse el video para que lo vieran. Y entonces muchos ya pudieron hacer la comparación precisamente de lo que me estás diciendo, ¿no, Carlita? Una cosa es la lectura en voz alta, que ya la habíamos hecho incluso con los tropiezos ahí de que algunos dicen una palabra por otra, etcétera. La interpretación de un actor profesional que hizo una lectura en voz alta y luego finalmente una interpretación. Yo les dije, no es el cuento de Gabriel García Márquez, es mi versión del ahogado, ¿no? Donde yo ya le puse lo que yo quería y lo conté a mi modo, ¿no? De manera muy breve. Y entonces de esa manera pude hacer este ejercicio, ¿no? Como de comparación de las 3 versiones diferentes de una misma historia. Desde luego que yo respeto y admiro y quiero muchísimo el cuento original, pero bueno, se puede hacer todo este tipo de versiones, ¿no? De una misma historia. Bueno, pues hoy estamos aprendiendo muchísimo, te decía, de este mundo de la narración, sobre todo los que somos fans de los narradores. Yo me considero una fan de todo lo que tiene Tú que ver también cuentas bien bonito, ya te oí. Ya te he visto, Gloria. Cuentas bien bonito. Gracias, gracias. Y además es muy padre para mí que lo digas porque a mí me gusta mucho cómo narras. Entonces, híjole, hoy nos estamos hablando, sobre todo te digo en lo personal, pues un montón de aprendizaje, muchos conocimientos que nos estás transmitiendo. Muchas gracias por eso, Claudia. Y tengo otra pregunta. ¿Cómo eliges los textos que preparas para narrar oralmente? Es bien fácil, esa pregunta es bien fácil. Y fíjate que desde que tomé el curso, lo primero que te dicen es eso, ¿cómo vas a elegir el cuento que vas a narrar? Lo primero que tiene que tener el cuento es que te guste mucho. Y fíjate cómo te lo explican ahí en esta técnica que les cuento, es que sientas la necesidad de contarlo. ¿Sí me entiendes? Que sientas una necesidad de contarlo. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Si tú sientes la necesidad, la urgencia de contarlo, eso es lo principal. ¿Por qué? Porque es algo que tú tienes como ya tu emoción, ¿no? Lo que te va a llevar a prepararlo. Después viene la técnica, las palabras, escoger los gestos, escoger los movimientos, ensayarlo, montarlo, pero si a ti no te gusta el cuento, no lo vas a transmitir. Entonces, me pasó algo, bueno, pero ya después de muchos años, desde luego casi no preparo cuentos por encargo. Pero hace como unos 4 años, me invitó Bere a contar, y unas maestras de acá del James, a contar en un evento científico, donde iba a estar la maestra nada más y nada menos que la maestra Julieta Fierro.
y me dijeron, es que hay que contar algo, pero algo relacionado con Febo, con el sol, porque se va a presentar un libro que tiene que ver con el sol y la conferencia de la maestra Julieta Fierro tiene que ver con el sol. Entonces me puse a investigar, encontré, bueno, y narré el mito de Febo y ahí, bueno, encontré 3, 4 versiones del mito. Yo hice mi propia estructura para contarlo y así, el libro de Julieta Fierro se llama Los hijos del sol, que por cierto es muy bonito. Julieta, además esa fue la satisfacción que pude conocer a la maestra Julieta Fierro, estar cerquita de ella, platicar, etcétera. Pero esa es la única vez que he narrado algo por encargo, donde me dicen, tienes que preparar esto. Me costó un poquito de trabajo, bueno, porque desde luego te digo, carecía de esta situación de que tú tienes la necesidad de contar una historia. Que, por ejemplo, en el caso que les cuento, este cuento que nunca he contado, el de 2 palabras de Isabel Allende, yo tengo muchas ganas de contarlo, pero no lo he contado aún. Y con el ahogado más hermoso del mundo, así pasó. Yo tenía muchas ganas de contarlo y bueno, lo preparé y lo conté. Es más, incluso ese ya no lo preparé con nadie, es decir, no fui nunca al taller a que me hicieran crítica, lo preparé yo sola. Pero en este caso de que conté un mito, el mito de Febo, bueno, pues tuve que encontrar lo bonito, lo que a mí me gustaba, lo interesante, lo impactante del mito para poder transmitirlo. Y salvo esa vez, todos los cuentos que he contado son cuentos que a mí me gustan mucho. El del oso que conté al principio a mí me conmueve y cada vez me emociona por esta situación de que dice que en 2 años, ahorita que lo estaba contando, hace rato que lo estaba contando, estaba pensando en esto de que en 2 años pueden pasar tantas cosas y lo cuentas ahorita y te das cuenta que en 2 años todo lo que nos ha pasado. Hace 2 años, ¿en dónde estábamos? Hace 2 años no nos imaginábamos que íbamos a estar por una videollamada haciendo clases. Hace 2 años, ¿qué estábamos haciendo hace 2 años? Entonces, como que se hace tuyo lo que dice el cuento, ¿no? En 2 años pueden pasar tantas cosas que a lo mejor por ahí un oso habla, ¿no? Entonces, ¿cómo escojo los cuentos? Tienen que ser cuentos que me gusten mucho, ¿no? Cuentos que me conmuevan o me den algo. Ahora sí, ya abrí el micro. Bueno, yo también quiero saber, Clau, si te has animado a escribir tus propios cuentos y si te has animado a que esos cuentos los narres. ¿Has hecho esa experiencia? No, fíjate que no. Tengo un montón de historias que quiero contar, de escribir, o sea, de contar, pero de escribir, y nunca las he escrito. Únicamente tengo un solo microrrelato que le hice a mis rompecabezas, porque bueno, saben que otra de mis grandes aficiones, que tienen aquí a mi espalda, es un rompecabezas de unos libros. Me gusta mucho armar rompecabezas y cuando me metí mucho de lleno, le hice un cuentito a mi rompecabezas, pero nunca los he contado. Y no he escrito cuentos, tengo un chorro de historias que me contaba mi mamá, que me han contado personas que digo, ay, esta historia está bien padre como para hacer un cuento, pero ¿qué crees? Que nunca he escrito cuentos. Entonces, espero que en breve voy a escribirlos y a lo mejor me animo a contarlos, pero pero no, nunca he contado nada propio, no tengo nada escrito. Ok. ¿Y qué hace falta, Clau? ¿Tiempo? ¿Ganas? ¿Decisión? Fíjate que ha de ser como necesidad? aquella cosa psicológica que te digo, me tardé 10 años para tomar mi curso de narradora, después de que decía, lo voy a hacer, y me tardé 10 años. Yo creo que ya no falta tanto para que me anime a escribir. De hecho, hace como 1 mes y medio falleció uno de mis tíos y mi mamá me había contado muchas cosas de ese tío, de cuando
se lleva 2 años con mi mamá, imagínate. Mi mamá tiene 79 años, está a punto de cumplir los 80. Mi tío tenía 81 años, falleció hace poquito y hay una historia bien bonita con respecto a la niñez de mi tío y estoy haciendo un bosquejo para escribir ese cuento. Pero yo creo que ya no falta tanto, Carlita, para que me anime a escribir todas esas anécdotas. Y nunca he tomado talleres literarios ni nada, que también eso pues me hará falta, ¿no? Que alguien me vea mis relatos y me ayude a poder narrar por escrito, ¿no? Sí, pues ya es cuestión de que tú te decidas, ¿no? Nada Sí. más. Es cuestión de que te decidas y bueno, nosotros seguimos empeñadas en escucharte. Entonces, por favor, en este momento tienes nuevamente la palabra y adelante. Muchas gracias. Hace muchos años, en tiempos de guerra, un buen hombre y su hijo vivían en una granja. La gente los consideraba ricos. Los consideraba ricos porque tenían un caballo. Pero cierto día, cuando el muchacho fue a la caballeriza, se dio cuenta que el caballo, su caballo, se había escapado. Se puso muy triste y fue corriendo a ver a su padre para decirle que el caballo se había escapado y que aquello era lo peor que les había pasado. Pero el padre lo mira y muy tranquilo le pregunta: ¿estás seguro? ¿Cómo lo puedes saber? A la mañana siguiente, cuando el muchacho estaba lavando la caballeriza, escuchó un fuerte ruido afuera. Salió a ver y se dio cuenta que era su caballo que regresaba. Era su caballo que regresaba, pero no regresó solo. Regresó con una manada de potros salvajes. Se puso bien contento y corrió hasta la casa para ver a su padre y darle la noticia. Y le dijo que el caballo había regresado y que había regresado acompañado de una manada de potros salvajes y que aquello era lo mejor que les había pasado. El padre lo mira y muy serio le pregunta: ¿estás seguro? ¿Y cómo lo puedes saber? Esa misma tarde, el chico trató de domar a uno de los potros salvajes y estaba montado en el caballo cuando de repente salió disparado por los cielos y se cayó rompiéndose un brazo. Más tarde, cuando estaba en recuperación en su cuarto, todo dolorido, se lamentaba y le decía al padre que la llegada de los potros salvajes era lo peor que les había pasado. El padre lo mira y muy tranquilo le dice: ¿estás seguro? ¿Y cómo lo puedes saber? A la mañana siguiente, unos fuertes toquidos los despertaron. Eran unos soldados que venían para reclutar al muchacho en el ejército. El padre abre la puerta y les dice que pasen, que pueden llevárselo. Los soldados, al ver al muchacho en aquellas condiciones, moviendo la cabeza, el sargento dice que así no le sirve. Y se marchan dando un portazo. Muy enojados, se van. El muchacho suspira aliviado y le dice a su padre que aquello
Aquello es lo mejor que les ha pasado. Pero el padre lo mira y muy sabio le pregunta, ¿estás seguro? ¿Y cómo lo puedes saber? Pues, o sea, qué seductoras las historias, qué seductora la manera en que tu voz nos envuelve para escucharlas, para estar a la expectativa desde que empiezas hasta el final. Eh, de verdad contagias demasiado ese entusiasmo y ese gusto por la narración. Y bueno, ya nos contaste un poco cómo se juntan tu actividad como narradora, tu ingreso al GEMS, tu ingreso a la maternidad. Ahora me gustaría, Claudia, que nos contaras por qué decidiste ser docente, qué te llevó qué te inspiró a estar frente a un grupo y darles clase. Cuéntanos. Pues te voy a contar que yo cuando era niñita, chiquitita, yo jugaba a ser la maestra y yo siempre quise ser maestra, desde niña, desde chiquitita, lo único que desde la primaria, digamos, yo lo que quise ser siempre fue maestra. Y cuando terminé la secundaria, yo creo que sí fue cuando terminé la secundaria, bueno, yo quería entrar a la normal para ser maestra, ¿no? Para la normal donde estudian para ser maestros. Y creo que por consejo de algunos familiares, no sé si me aconsejaron bien o me aconsejaron mal, pero me dijeron, no, pero es que, uy, la actividad de maestro pues es muy sufrida, no es tan valorada, es muy sacrificada. Mejor, y yo tenía primos muy grandes que daban clases en la universidad y ya me decían, es que tú estudia lo que tú quieras, la actividad que tú quieras, porque finalmente, si te gusta, puedes dedicarte a la docencia en tu ramo, ¿no? Pero estudia mejor algo que a ti te guste. Y bueno, por esa decisión no entré a la normal y entonces, bueno, entré a la UNAM a estudiar, me tocó estudiar en CCH, me gustó mucho el sistema del CCH, estudié en el CCH Sur, pero paralelamente me habían aceptado en otra escuela donde también hice un examen para estudiar la carrera de biblioteconomía. Y ahí estaba yo bien chiquita, pero estaba yo medio loquita y estudié 2 bachilleratos al mismo tiempo. Estudié el bachillerato en la UNAM y estudié el bachillerato en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. De manera que también tengo esa formación un poquito de bibliotecaria. Terminé esa carrera, pues que era a nivel técnico, y también llegué a trabajar en bibliotecas, me gusta muchísimo esa actividad, pero cuando terminé la preparatoria, bueno, pues vi el programa de la carrera de literatura dramática y teatro. Yo en la secundaria ya había hecho teatro en mis clases de español y me enamoré del programa de la carrera de teatro y por eso entré a teatro. Pero nunca mi idea fue ni ser la gran actriz, ni ser la gran productora, ni hacer teatro musical, ni nada, sino me gusta el teatro como actividad, me gusta mucho la literatura, me gusta mucho la poesía, pero yo así como a la lejanía, lo que veía era dar clases. Y entonces, bueno, pasaron algunos años, me dediqué a hacer otras cosas. En un principio trabajaba yo como promotora cultural en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Montaba obras de teatro, este trabajo de titulación que les contaba que hice en el Instituto Mexicano del Seguro Social, di clases a grupos de ancianos y a mí me pareció maravilloso cómo el teatro transformó la vida de mis grupos, que eran personas de más de 60 años. Hacía yo talleres, puse varias obras,
pero con mucho agrado pude ver cómo el teatro transformó la vida de estos ancianitos, ¿no? Porque unos ya eran muy grandes, y por eso escribí mi tesis basada en esta experiencia de cómo el teatro funciona como una forma de terapia. Ya después haciendo el trabajo, bueno, descubrí que hay musicoterapia, el arte, danza terapia, las artes plásticas se pueden usar como terapia, pero yo me enfoqué a cómo el teatro puede ser terapéutico. Y yo estoy convencida, bueno, de las bondades de la actividad teatral, y ahora que doy clases en el IEMS, cuando yo veo que un estudiante, por ejemplo, tiene problemas de dicción, tiene problemas de integración y todo, pues haces teatro. Con los estudiantes haces teatro, y de esta manera fui integrando pues mis actividades. Cuando hace ya más de 25 años tuve la oportunidad de dar clases, pues dije, de aquí soy. Di muchos años clases en escuelas particulares, en preparatorias, di en una secundaria también. Hace muchos años di clases en una secundaria particular, después di clases en muchas preparatorias, hasta que se abrió el proyecto del IEMS hace 18 años, 20 años, y bueno, yo entré hace 18, pero el proyecto tiene como 20 años, pero yo soy muy feliz dando clases. A mí la actividad de la docencia es algo que me entusiasma mucho, preparar mis clases, estar en el aula, ahora con el nuevo reto de dar clases a distancia, pues aprendiendo, ¿no? Estas cuestiones de la tecnología, aprendiendo a dar clases. Por ejemplo, hace rato que daba clases que no veo a mis alumnos, siento muy feo de no verlos porque muchos no pueden prender cámara, entonces como muchos no pueden, pues nadie la aprende. Antes la aprendía yo prendía mi cámara y los chicos no, pero por esta situación del internet a veces se me cortaba. Entonces me decían, no, pues apague la cámara para que agarre más velocidad. Entonces ya nada más, todos nos escuchamos, eso sí, los escucho a todos en todas las clases, hago que lean, que declamen una parte de un poema o algo, pero a todos los escucho, a todos en las clases. Y bueno, pues con estos nuevos retos estoy ahorita, pues imaginando cómo va a ser el regreso a las clases presenciales, o estos métodos híbridos, ¿no? De estar con unos en línea y con otros en vivo. Pero bueno, la actividad de la docencia, te digo yo, Gloria, yo creo que yo nací para ser maestra porque a mí me gusta mucho estar dando clases. Disfruto mucho dar clases. Bueno, y como hemos visto a lo largo de la entrevista, tú me contestas las preguntas antes de que te las haga. Entonces, pues nada más aquí me complementarás algo más, porque pues ya nos estuviste hablando de la docencia, pero ahora quiero saber la narración oral, cómo la usas en tus clases, y que nos cuentes algunas experiencias donde has empleado la técnica de la narración oral. ¿Se las has enseñado a tus estudiantes? Pues mira, casi no utilizo la narración oral como tal. En mis clases no. Ahí sí hago como mucho la diferencia. Lo que utilizo muchísimo es la lectura en voz alta. Eso sí, leo y leo y leo. Y por ejemplo, bueno, en mis clases utilizo también mucho la poesía. Aprender de memoria, por ejemplo, un poema, esa es otra cosa. Ahí el poema, por ejemplo, sí hay que aprenderlo de memoria, pero con comas y signos y todo exactamente como está escrito el poema. Esas dos cosas utilizo mucho en las clases, la lectura y la poesía, como una forma de ejercitar la narración, la expresión oral de los estudiantes. Pero sí he tratado de enseñarles la técnica para que ellos cuenten, pero pues sí, cuesta un poquito de trabajo, sobre todo de repente hay algunas limitaciones que ellos mismos se ponen.
yo trato de animarlos a que hagan sus propias versiones, pero casi siempre los chicos se van como a lo seguro, a decir lo que ya dijo el autor. Y entonces cuesta un poquito de trabajo de desprenderlos. Hoy hablaba de eso en una clase. Yo les pido, les doy algún material y luego les pido que a través de un video corto me expliquen algo. Y hay quien sí se anima, ¿eh? De repente me hacen sus versiones del cuento, pero hay quien me lo quiere leer tal cual. Entonces, hacer ese cambio de que no quiero que lo lean, sino que me cuenten su versión, me ha costado trabajo. Pero fíjate que curiosamente lo he estado ejercitando más ahora que son las clases en línea, que en las clases presenciales. En las clases presenciales nunca lo he hecho y ahora en las clases en línea sí estoy tratando de que ellos se animen a contarme cosas, ¿no? Y que vayan haciendo su versión del cuento, de la historia. Bueno, pues es muy interesante cómo además logras hacer esta separación entre lo que es el impartir la clase y llevar a cabo tu actividad como narradora, ¿no? Que yo me imagino que no debe ser fácil, pero bueno, pues ya tienes una experiencia muy amplia en todo esto, entonces, pues yo creo que ya para ti no ha de ser tan complicado, me imagino. Y pues em, llega el momento en el que nos gustaría ahora escuchar a nuestros invitados en el público, a los jóvenes, a las personas que nos han estado escuchando. eh, ¿Qué quisieran saber sobre Claudia? ¿Qué les gustaría preguntarle? Hay varios comentarios. Esto que te decía yo, que tienes una manera de seducir con la voz. Entonces, pues, no sé, me gustaría leer algunos como el de Gabriela Velázquez, que pone me encantó, con varias O's. Este, eh, alguien por aquí decía, Gabriela, también, wow, esa historia tiene muchas moralejas y muchas enseñanzas. No sé a cuál se refiere porque han sido varias. Em, Miri Feria Escalera dice, muchas felicidades, excelente narradora, Claudia Chávez, me encantó. Y entonces, pues vemos en los comentarios varios me encantó. Em, Berenice Menotti dice, amiga Claudia, hermosa narradora, mi compañera y guía en la maternidad y en los relatos, me da mucho gusto escucharte. Y bueno, así varios comentarios. Em, y bueno, yo tengo una pregunta mientras surgen más preguntas, más inquietudes por parte de nuestra audiencia. Yo no sé si haya una diferencia entre un narrador y un cuentacuentos, o será lo mismo. Me gustaría que me lo explicaras, Claudia. Pues fíjate que yo no hago diferencia. Yo creo que más bien es pues como el término, ¿no? De que se utilice. Acá donde yo estoy, bueno, pues le llaman narrador oral escénico, pero independientemente de eso, pues lo que hace uno es contar historias, contar cuentos. Entonces, yo me defino como narradora oral porque pues a veces, pues te acostumbras al término, ¿no? Porque de repente como cuentacuentos pudiera ser como más coloquial, pero yo no hago diferencia, ¿eh? Yo creo que contar historias, contar cuentos, pues es lo que hace un narrador oral, ¿no? Entonces, cuando nosotros contamos, incluso así se le llama, ¿no? Vamos a una contada o a la contada de tal día, ¿no? En lugar de decir una función, pues vas a una contada. Algo bien bonito, además, que quiero compartir con ustedes, es que he podido contar en lugares bien bonitos, bien emblemáticos. Por ejemplo, les decía, Museo de Carranza, si un día pueden ir, conózcanlo.
está en el teatro, en este pequeño auditorio que está a un ladito, atrás en el patio de la casa, está la Constitución, como era constitucionalista, ¿verdad? Está la Constitución, todas las hojas de la Constitución original, ¿no? La de 1917, está como en unas laminitas, ¿no? En unos cuadritos, en unas laminitas, y en toda la pared así del auditorio están estas hojas como decorado y como haciéndole un homenaje a nuestra Constitución. Mi maestro Armando Trejo dice muy simpático que cuando uno cuenta cuentos ahí, cuentas amparado por la Constitución, porque realmente está alrededor tuyo, ¿no? He podido estar en otros espacios como el Instituto Mora, que es un instituto de investigación que está acá por Mixcoac, y uno de los foros más bonitos que me ha tocado conocer es la Capilla Alfonsina. No sé si conocen la Capilla Alfonsina, es la biblioteca, bueno, es la casa de don Alfonso Reyes, que está acá también por San Pedro de los Pinos. Es una casa y está la biblioteca del autor, y está ahí realmente su biblioteca, o sea, son sus libros, y pusieron unas sillas en medio, un pequeño foro, pero estás contando cuentos y estás oyendo cuentos cuando vas como espectador, todo rodeado de los libros y de los objetos personales de don Alfonso Reyes, y entonces es un espacio muy acogedor, muy atractivo. Y esa es una de los privilegios que yo considero de haber, de dedicarme a esto, ¿no? De que me puedan invitar a este tipo de espacios tan emblemáticos y tan cálidos, ¿no? Pues sí, entonces también es una forma de ir ganando en esto, ¿no? En experiencias y en satisfacciones. Pues sí. Los comentarios siguen. María Esther Malacara te dice, su voz es una forma de acariciar suavemente a la distancia. Muchas gracias. Abrazo. Gracias, Fanny Alejandra Rivero Espinosa dice, ¿desde qué edad empezaste a notar el gusto por ser narradora? ¿Y cuál fue tu primer narración? Que ya nos platicaste un poquito al respecto, pero bueno, para reiterar. Sí, bueno, pues por ser narradora, les decía yo que hace como 30 años, cuando yo descubrí lo que era que alguien te contara cuentos, yo quise ser narradora y me tardé muchos años hasta convertirme en narradora. Y todavía no me la creo mucho, me invitan mucho a contar cuentos y de repente yo digo, ay, pero si casi no me sé cuentos, ¿ahora qué voy a hacer, no? Mi primer narración creo que fue una que ya conté, la de el emperador, cuando muere el emperador y su primer ministro lo suplanta. Esa creo que fue la primera historia que conté. Ok, Gabriela Velázquez pregunta, a nosotros como jóvenes, ¿qué nos recomienda más? Me imagino que se refiere a la lectura o algo, creo. Ay, yo recomiendo leer mucho, que es lo que les digo que yo hago ahorita. Ahorita tengo la suerte de que tengo 3 grupos de primer ingreso y yo disfruto mucho a los de primer ingreso porque cada semana estoy escogiendo textos. Cada semana estoy escogiendo textos que a mí me gusten, pero que siento que puedan llegar a ellos, ¿no? Hay veces que se va uno mucho por los clásicos y te das cuenta que pues a lo mejor los clásicos no les llegan mucho, ¿no? Hay veces que escojo textos más contemporáneos, pero bueno, no sabes, trato de hacerlo muy diverso para que ellos se den cuenta que la literatura pues tiene muchas aristas y que la literatura, igual les puse hace algunas semanas una de horror que a mí me gusta mucho, que es La pata de mono, que da miedito, igual alguien no lo entendió, o igual les pongo cosas muy cortitas o sarcásticas. Hay una que me gusta mucho, muy cortita, que se llama
la historia del joven celoso, que es humor negro, donde el novio le corta las manos, los pies, la lengua a la novia, y bueno, tiene un final ahí de tétrico. Les pongo cosas chistosas, les pongo cosas, y hace poquito tuve una experiencia muy agradable cuando leímos un cuento de Juan Rulfo en clase, y yo dije, bueno, a lo mejor no les llega mucho, ¿no? Porque, pues porque por la distancia, por el contexto, etcétera. Y es el cuento de Diles que no me maten, de Juan Rulfo. Y curiosamente, cuando terminó, yo iba a empezar a dar algunas indicaciones sobre el cuento, y un chico espontáneamente prendió su micrófono y me dijo, ay, maestra, qué cuento tan triste, y se soltó hablándome del cuento. Y yo dije, qué padre que alguien le llegó, le conmovió, porque para eso es la literatura, para conmovernos, para entusiasmarnos, para llegar a la emoción, no tanto acá, sino al corazón. Y si a este chico Juan Rulfo le conmovió, pues qué maravilla, ¿no? Porque seguramente Juan Rulfo, parte de eso era lo que quería decir, ¿no? Y si a un estudiante a la primera leída le pareció que era una historia muy triste, pues sí, es triste, ¿no? Y muchas otras cosas, pero entonces yo a los estudiantes lo que les recomiendo, pues es que lean de todo, ¿no? Algo les va a gustar. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la ciencia ficción, es algo que yo leo y no a todo mundo le gusta, ¿no? A mucha gente no le gusta la ciencia ficción, y cada quien, pero cuando te vas haciendo lector, pues vas escogiendo tu género, ¿no? Pero si no lees, pues ¿cómo vas a encontrar tu género? Entonces, ¿qué recomiendo yo? Pues que lean de todo, ¿no? A ver qué les gusta. Oye, aquí ya me contestó Gabriela, que ya ves la pregunta que hizo ella. A nosotros como jóvenes, ¿qué nos recomiendas más? Y puso aquí, ¿qué nos recomienda para nuestro aprendizaje, para nuestra vida cotidiana y para mejorar nuestra enseñanza, etcétera? Entonces se estaba refiriendo a todo esto, ¿no? Eso era lo que decía. Y bueno, acá hay otra pregunta de Ajax Martín que dice, ¿hay algún tipo de narración que te guste contar más? Sí, a mí me gusta contar cosas, cuentos, historias que te conmuevan, que te lleven a una emoción, que te lleven a una emoción. Por ejemplo, que les decía yo que tenía muchas ganas de contar y que ya lo hice en alguna ocasión, El ahogado más hermoso del mundo, evoca emociones muy bonitas. A veces lucho porque los chicos creen que todos los cuentos te tienen que dejar una enseñanza, una moraleja, y no. Te tienen que dejar emociones, no precisamente una enseñanza. Y los chicos, como que la escuela tradicional nos enseña. Luego les digo, ¿qué te pareció este cuento? Ah, pues es que nos enseña que hay que ser así y no hay que ser así. No. A mí lo que me gusta de los cuentos o de las historias es que te emocionen. Eso es lo que me gusta y eso es lo que yo busco en un cuento, la emoción. Pues a mí también me emociona mucho descubrir, Claudia querida, que tenemos muchísimas cosas en común, ¿no? Muchas más de las que yo pensaba. Entonces, eso también me deja muy emocionada, ¿no? Qué bueno, Carla. Sí, Gloria, no sé si quieras comentar algo. Pues casualmente sí, también me siento que hay muchas afinidades en los intereses, ¿no? Un montón de cosas que has comentado y que me han hecho clic en muchos aspectos, ¿no? De pronto cuentas algunas anécdotas y yo me estoy empezando como haciendo pininos así en este rollo de la narración de pronto, con las que me siento identificada y pues ha sido muy, muy emocionante también para mí. Y fíjate, me quedo pensando en una pregunta que me surgió hace un rato. Tú has hecho trabajo con este tema del teatro terapia, ¿no? Y Uh-huh. me quedo pensando, ¿a ti la narración y el ser narradora te ha curado de algo física, anímicamente? Y si es así, ¿nos puedes platicar un poquito de qué? Sí,
Les cuento que ahora, bueno, no hemos podido hacer de manera presencial estos talleres como les decía yo, de permanencia, ¿no? Que vas haciendo, pero cada que logro hacerlo, cada que logro ir a escuchar cuentos, como les decía yo, disfruto mucho contar, pero disfruto muchísimo escuchar. Entonces, cuando hay veces que me queda lejos el teatro donde es, o está lloviendo, o es muy noche, pero como sé lo que voy a sentir estando ahí, pues cruzo la ciudad y voy, porque a mí escuchar a los demás contar cuentos me hace muy feliz, muy, muy feliz. Es algo que es tan personal y siento que los están contando nada más para mí. Bueno, el año pasado no se hizo, este año tampoco se realizó como siempre, pero se hace un festival en verano muy, muy extenso, muy agradable, que se llama Cuéntale, y hacen un programa en el Palacio de Bellas Artes, no en la sala principal, pero sí en la sala Ponce, y hacen todo el día, es un maratón, entras desde las 10 de la mañana y sales como a las 4 de la tarde, y traen narradores de muchas partes del mundo y muchos narradores mexicanos. Y es todo el día, hacen sesiones así, tandas y tandas, y a mí me ha tocado ir 2 o 3 veces. Mi familia a veces no me sigue el paso, y entonces les pido permiso, ¿no? Ahí se quedan, les dejo sus cosas preparadas, y me acuerdo cuando mi hijo estaba muy pequeñito, se lo dejé al papá y le dije, ay, te dejo el biberón, la papilla, lo que sea, y pues yo lo necesito, porque es una necesidad, Gloria. Entonces, hay veces que digo, es como mi terapia, ¿no? Entonces, yo me voy, y para mí escuchar cuentos, escuchar a los demás contar cuentos es terapéutico, a mí me hace muy feliz. Salgo muy, muy contenta, y cada que voy a una función y salgo, digo, me convenzo más. Por eso amo los cuentos, ¿no? Porque me dan muchas cosas. Escucharlos me da muchas cosas. Bueno, pues, híjole, ahí todavía más comentarios. El tiempo nos está empezando a apretar los tornillos. Yo quiero leer el de Gabriela Velázquez, que dice: muchas gracias, profesora. Sus narraciones me han causado mucha curiosidad por el escuchar más los cuentos. La verdad es que su capacidad para narrar es muy erizante. Me alegro de haber acudido a esta entrevista, dice Gabriela. Gracias. Y bueno, como dice Gloria, el tiempo ya se nos vino encima, pero bueno, afortunadamente tuvimos la oportunidad de escucharte, de disfrutar lo que compartiste con nosotros. Y pues eres muy generosa, Claudia, te lo agradecemos gracias. muchísimo. Y bueno, este espacio está abierto para ti, ¿sí? Cuando tú te puedes autoinvitar, entonces ya nada más nos avisas cuándo para que te podamos escuchar. Y pues queremos agradecerte mucho, y pues agradecer también a todas las personas que están aquí con nosotros y a todas las que van a ver esta entrevista, porque una de las cuestiones interesantes que hemos visto es que si alguien en el momento no pudo verla, después puede entrar al Libro Club Comunidad de la Memoria y puede disfrutar nuevamente de la entrevista. Entonces eso es una de las cosas que me encantan del multimedia, ¿sí? Que se queda, ¿no? Que se queda y que la podemos disfrutar una y otra vez, ¿no? Y también, bueno, esta cuestión de que hablas, de que te gusta escuchar, pues yo también la comparto contigo, ¿sí? Me gusta mucho más escuchar que estar al frente, que narrar, que actuar, ¿no? O sea, yo por eso disfruto un poquito ser directora teatral, porque estoy viendo, ¿no? Entonces digo, bueno,
me encanta mirar. Por eso también te decía que soy chismosita, ¿no? Me encanta el chisme, ¿no? Entonces, algo que hemos estado manejando aquí en el Libro Club es la idea que compartimos con todos los que nos escuchan, de que ampliemos nuestro concepto de lectura, ¿no? Que no nada más nos quedemos con la idea de que la lectura está en lo impreso, en los libros, en las revistas, ¿no? La lectura está en la narración oral, porque nosotros tenemos que decodificar, porque nosotros tenemos que sentir las emociones, entender el mundo, ¿no? Entonces, la lectura está en el mundo y en todos los lenguajes, ¿sí? Que nosotros los seres humanos podemos interpretar, ¿no? Entonces, les recomendamos que lean y que los chicos no se queden con la idea de que ellos no leen. Ellos leen y leen mucho. Leen música, leen cine, leen programas de televisión, leen libros. Y claro, en particular también les recomendamos que lean literatura y que lean cuestiones impresas, pero es una parte, ¿sí? Entonces, que no se sientan mal ellos porque digan que no leen. Claro que leen, ¿no? Bueno, pues entonces yo voy cerrando el programa y les pido que vengan con nosotros el próximo viernes. Sí, vamos a estar aquí todo noviembre y diciembre. En diciembre terminamos esta temporada del programa y tenemos invitados pues muy importantes. Todos han sido muy importantes y lo seguirán siendo. Sí, que nos ayudan a entender todo lo que estamos haciendo en el YEM y si estamos contribuyendo en algo para que los chicos cuando salgan pues tengan un camino que seguir, ¿no? Entonces, bueno, Gloria, te agradezco, Claudia, te agradezco mucho. Y gracias, pues no sé Carlita. si se quieran despedir ustedes para ya cerrar el programa. No, pues nuevamente agradecer la oportunidad de contar un poquito mi historia, mis intereses, y que ojalá esto que se cuenta, que se dice, pues pueda tener, como decimos los docentes, siempre un impacto positivo en alguien, ¿no? Y si alguien después de, como por ahí lo vi, si alguien después de escuchar aquí los cuentos le da interés por ir a buscar cuentos, pues ya hicimos algo, ¿no? Y si no, pues nada más eso, escucharlos y imaginarse a los personajes, imaginarse las historias, pues con eso es suficiente. Para eso es la literatura, para soñar, para pensar, para emocionarse. Bueno, pues igual, en primer lugar yo no me quiero despedir sin darle voz, como le hemos estado dando voz a los comentarios, y no me quiero ir sin leer el de Toloa Chacán, que dice: hola, muy buenas tardes, encuentro bastantes similitudes entre las narraciones orales y las radionovelas como en los años 40, bueno, 40. Si tuviera la oportunidad de adaptar algún texto a radionovela, ¿cuál sería ese texto? Entonces, bueno, dejo abierto así por si quieres contestarlo o igual a través del chat. Ay, a mí, ¿sabes cuál me gustaría? Ahorita nada más con que lo oí. Hay un cuento que me gusta muchísimo que se llama Sancha. Y es el cuento sobre la amistad de un niño con una serpiente. Y la serpiente se llama Sancha. Y este niño crece y se va a la guerra y se tarda muchos años en regresar, y cuando regresa va a buscar a Sancha. Sancha ya es una serpiente muy enorme, muy grande, que ya se fue a vivir por ahí a la selva, y cuando regresa le silba como le silbaba cuando era chiquita la serpiente y era un niño, y se encuentra con la serpiente, pero la serpiente, pues como les decía yo, ya es una enormidad. Se saludan y la serpiente, de tanto gusto, lo aprieta y lo aprieta hasta que le quita la vida. Y ese estaría muy padre, pasarlo a radionovela. Es un cuento muy impresionante, está muy bien escrito. Yo lo leí hace muchos años y lo busqué hace poquito para ver si se los ponía a mis chicos, y lo volví a leer y ay, me volvió a dar la emoción de que le dice Sancha, y de tanto cariño hasta que Sancha lo mata.
qué barbaridad. Bueno, impresionante. Pues muchísimas gracias, los esperamos aquí y hasta pronto, Clau. Hasta pronto, gracias, muchas gracias, saludos. Hasta luego.